Buenos días, muchas gracias por venir. En este ciclo de conferencias que damos a los pacientes trasplantados o por trasplantar, queremos pues hablar de diversos temas y pues nos citan a nosotros a hablar sobre infecciones. Si bien las diapositivas que traigo, ustedes lo saben, he insistido mucho en vacunación y hoy vamos a hablar más que de COVID, de otro tipo de vacunas que pensamos los pacientes trasplantados deben tener. Básicamente, hay que tener en cuenta que podemos hablar de otras cosas y si ustedes tienen preguntas, pues estamos prestos a responderlas. Entonces, yo soy Gustavo Roncancio, soy médico especialista en enfermedades infecciosas, en medicina interna, trabajo en la clínica Cardiovid y como profesor de diversas universidades acá en Medellín. Y lo primero que quisiera señalar, y vuelvo, insisto, ojalá esto fuera más una conversación que una charla que yo me pare aquí a dar con ustedes, eh, es mostrarles algunas cosas de lo que pasa con infecciones, de por qué hacemos las cosas, de darles algunos consejos y de que a veces ustedes tengan en cuenta que tienen una responsabilidad muy importante y es cuidarse a sí mismos, pero justamente también hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a veces hay incluso hasta las mascotas dentro de nuestro entorno para que podamos tener un buen estado de salud. Y eso significa, no necesariamente significa sacrificar cosas, significa más bien hacer cosas proactivas para cuidarnos. Y en esto de las infecciones, pues tenemos que, para protegernos, ¿qué podemos hacer? Usar mascarilla, ¿sí? Ese es un punto importante. Digamos que si bien hemos relajado un poco las medidas, porque vamos a verlo, las tasas de infección por COVID ya han bajado, tenemos pocos casos, sí vemos que todavía tenemos casos graves, y no solo por COVID, sino por otras infecciones. Según la reglamentación nacional, se dice que al estar en los hospitales debemos usar mascarilla, por ejemplo. Algunas instituciones hicieron la consulta, entre esas nos incluimos, y digamos que hay una carta de la Secretaría de Salud diciendo si usted maneja bien su epidemiología, podría no tenerlo, pero por favor tengan en cuenta que eso depende de la epidemiología, del riesgo que ustedes tengan. Entonces, ustedes han visto que en algunas clínicas de la ciudad no se está usando tapabocas cuando estamos en los corredores, en los pasillos, en el aire libre, pero cuando estamos en la evaluación del paciente, cuando estamos en la cama del paciente, cuando estamos en la consulta del paciente, sí hay que usar mascarillas. Pero hay una situación ahí y es la que vemos con los pacientes trasplantados o inmunosuprimidos. Nuestra sugerencia desde nuestro programa es que se siga usando mascarilla por parte de todos los pacientes trasplantados en el contexto de cuando están justamente en reuniones, cuando están en su asegurador, cuando están no solo en los entornos hospitalarios, sino también cuando hay acúmulo de personas. Eso puede ser en una reunión, puede ser en una estancia en la EPS, en un concierto, en el metro, en el bus, ¿sí? Porque, digamos, como trasplantados tenemos que tener en cuenta que no solo es SARS-CoV-2 lo que hay, también influenza, DPT, neumococo, otro tipo de infección. Entonces es un consejo, una sugerencia, nosotros lo recomendamos y digamos que no solo nosotros, la mayoría de las sociedades de trasplante del mundo lo siguen señalando porque tenemos riesgo. Ahora bien, situaciones prácticas, estoy en una finca, estoy en el campo, estoy en mi casa donde estoy solo, pues probablemente no tengas que usar mascarilla, no es necesario, ¿sí? Si estás con personas que no tienen síntomas y vives con ella todos los días, pues no vas a tener que usarla. Pero en el contexto en donde estamos con gente que no sabemos si tiene síntomas respiratorios, con gente que no sabemos si pueda tener infecciones, pues sí, digamos, se recomienda todavía seguir teniendo la precaución. Y no solo, vuelvo y lo señalo, es por COVID-19, es por todos los otros microorganismos que vemos en el día a día. Yo creo que en los hospitales, en la atención de los pacientes, nosotros como personal asistencial, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, vamos a seguir usando la mascarilla, porque es protegernos a nosotros, en primer lugar, ¿sí? Porque hubo muchos médicos y enfermeras que fallecieron por COVID durante la pandemia, ¿sí? Atendiendo pacientes. Algunos se protegían en exceso aquí en la clínica y después llegan a la casa y no se protegían y allá era donde se ganaba el COVID, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros como personal de salud nos debemos seguir protegiendo. Otro contexto es que yo protejo como personal de salud a mi paciente. Yo puedo venir con síntomas respiratorios, veo 50 pacientes al día que tienen infecciones. Algunas se me puede quedar a mí y de pronto a mí no me da grave, pero sí se la puedo transmitir a quien está al frente.
Estos virus tienden a quedarse en las mucosas respiratorias, ¿sí? Y de ahí entonces uno estornuda o habla y se la pega al otro paciente. Y también hay que tener en cuenta que a veces algunos somos riníticos, entonces la gente se coge los ojos, se coge la nariz y se quedan estos bichitos en las manos y se transmiten fácilmente. Por eso la medida más importante por encima de cualquier cosa para la prevención siguen siendo higiene de manos, y la mascarilla podría servir en algunos contextos. Hay un punto muy importante, y es que la mascarilla no sirve solo para, digamos, proteger a los demás, no solo para protegerme a mí, sino también para proteger a los demás. Si yo estoy hablando, estoy eliminando moléculas y esas pueden ser contagiosas para otras personas. Y ahí es donde es más efectiva la mascarilla, para prevenir la transmisión a otras personas. Por eso creo que el personal de salud debe seguirla usando en la interacción con pacientes. Ahorita estamos en un auditorio, estamos alejados más de 5 metros, esto pues tenemos poca concentración de personas, pero es una de las recomendaciones que hacemos. Y esto, digamos, es importante porque resulta que las vacunas, que son una notable herramienta, en trasplante, pues no sirven tanto como en una persona que no está trasplantada. Ojo, no quiero decir que no sirvan, no, es que resulta que tienen un menor efecto, una menor protección. Básicamente porque el sistema inmunológico en el paciente trasplantado, derivado justamente de los medicamentos que el paciente toma, básicamente está algo disminuido y hace que la respuesta inmune normal esté alterada en comparación con otras personas. Miren cómo debería ser aquí en esta línea la respuesta inmune, entre comillas, normal a alguien que se va a vacunar. Los pacientes que tienen cáncer, miren ustedes, si el cáncer es, por ejemplo, una leucemia o un linfoma, tienen menos respuesta, en cambio los otros tipos de cáncer responden más a las vacunas. Los pacientes que están en diálisis, algunos no responden, pero en general la mayoría responde. Y miren, el paciente con trasplante de órganos sólidos, hay algunos en donde la vacuna, a pesar de que se ponga 4 y 5, básicamente no va a responder. Es muy difícil establecer qué paciente responde y cuál no, por eso recomendamos seguir los ciclos de vacunación al pie de la letra y ponerse la cantidad de dosis mínima que se requieren para estos procesos. Y hay que tener en cuenta que no es solo algunos medicamentos como el tacrolimus o la ciclosporina, prácticamente todos los medicamentos pueden tener interferencia. Nosotros nos comparamos mucho con los suizos porque los suizos tienen un excelente seguimiento de infecciones en los pacientes de trasplante. Y ellos entonces tienen este estudio que para nosotros es muy importante y dicen, bueno, ¿cuántas infecciones nosotros podemos prevenir con vacunas? O de las infecciones que nosotros podemos prevenir con vacunas, ¿qué le pasa a un paciente trasplantado? Y resulta que ellos encuentran que 12% de las infecciones que tienen los pacientes trasplantados, es decir, 1 de cada 10, puede prevenirse con vacunas, ¿sí? Y eso incluye sobre todo, este estudio se hizo antes de COVID-19. Yo creo que con COVID-19 esto es 2 o 3 veces más. Pero un punto importante es que si un paciente que tenía una infección que se pudo haber prevenido con vacunas, le da esa infección, 1 de cada 3 acaba hospitalizado. Y puede tener daño del órgano o incluso muerte. Y esas infecciones recurren más. Y una circunstancia que yo quisiera mencionar es que lo que han visto es que tener más de 65 años y ser trasplantado es lo que hace que uno tenga 30 veces más riesgo de tener una de estas infecciones y tener una infección grave. Y eso es de lo que quiero que hablemos más, porque los pacientes trasplantados no solo antes de la vacunación, del trasplante tienen que tener su protocolo completo, sino después. Y es algo en donde quiero que ustedes como pacientes le insistan a sus médicos para que por favor les prescriban las vacunas. Y vamos a tratar de tener una serie de trucos que nos ayuden a cómo cumplir esos requisitos. Entonces, ¿por qué hay que vacunar antes del trasplante? Porque resulta que cuando los trasplantamos, ustedes lo han visto o a veces lo han sufrido, llegan con fiebre, llegan con malestar, llegan con cosas inespecíficas. Entonces, si uno es trasplantado de pulmón, los médicos tenemos un lío porque eso será rechazo, será una infección leve, será una predominación de algo grande. Resulta que nosotros, a pesar de que tenemos mucha experiencia y de que en este programa hay excelentes médicos con experiencia, para todos los médicos del mundo, digamos que las infecciones en pacientes que están trasplantados se presentan de una manera diferente al paciente que hemos visto toda la vida, ¿sí? Uno sabe que si tiene un paciente con tos, con expectoración, con fiebre y un hallazgo en una radiografía, pues eso es una neumonía. Pero en un trasplantado puede ser una embolia pulmonar, puede ser un rechazo, puede ser una neumonía viral, bacteriana, hongos. Entonces es más difícil para nosotros los médicos evaluar pacientes trasplantados.
la clínica, lo que aprendimos en la universidad, lo que hemos aprendido viendo pacientes es mucho más difícil. Y uno puede tener toda la experiencia del mundo y a veces nos pifiamos. Y por eso lo que hacemos es tratar de ser muy protocolarios y estudiar a todos los pacientes con todo lo que podamos. Pero eso ¿qué implica? Más exámenes para el paciente, más funciones y a veces incluso se nos pasan cosas. Las infecciones que pueden ser entonces prevenibles por vacunas pueden ser más graves y llevar a que un órgano trasplantado se pierda. Nos ha pasado con SARS-CoV-2, con influenza, con la varicela. Estas infecciones además, si a un paciente trasplantado le da, se contagian más fácil a otros porque el paciente trasplantado tiene mucho virus, por decirlo así, cargado, porque hay una gran carga viral en su sistema. Y a veces eso lógicamente implica recursos, ¿sí? Para el sistema de salud, los antibióticos, los exámenes, pero también para el propio paciente trasplantado que tiene que venir a quedarse en un hospital, que tiene que venir la familia a cuidarlo, y en esos sentidos son gastos de bolsillo que a veces no tenemos en cuenta. Ahora bien, las vacunas, como ya les dije, el número mágico es 12 a 15%, nos ayudan a prevenir, pero eso es grande, eso es mucho para lo que tenemos. Otras estrategias de profilaxis tenemos, como darle medicamentos profilácticos, darle antibióticos, el tapabocas, pero en general las vacunas nos ayudarían en un 12% a prevenir infecciones. Y hay que acordarse, sí, que ¿por qué no nos ayudan más? Porque las vacunas son menos efectivas en el post-trasplante, porque el paciente tiene menos posibilidad de montar una respuesta inmune adecuada. Entonces, ante eso, una situación que vengo hablando hace mucho tiempo con colegas y con pacientes es manejar el sistema. Hay que conocerlo, nuestro sistema de salud es un sistema bueno, pero que tenemos que aprenderlo a manejar entre todos, porque muchas veces como pacientes podemos estar expuestos al ser un paciente, digamos, de alto valor social, un paciente también de alto valor económico para el sistema. Resulta que puede alguien atendernos y no tener el conocimiento adecuado, me refiero a alguien en una ventanilla, alguien en un centro de atención, y entonces nos devuelven, nos ponen trabas y resulta que tenemos que aprender a manejar ese sistema. ¿Cómo hacerlo? Entonces, lo primero, hay unas vacunas, estas son todas las vacunas que podríamos tener en nuestro país y en el mundo, pero hay unas vacunas que son las vacunas vivas, son las vacunas que tienen el virus o la bacteria viva y que lo que se hace es que le inyectamos eso al paciente para que genere una respuesta inmune y lo proteja después cuando en realidad se enfrente con el microorganismo. Estas vacunas no se pueden poner en pacientes trasplantados. Y aquí entonces yo quiero dar una enseñanza, nos pasó hace unos años, cuando hay, afortunadamente en Colombia hace rato no lo tenemos, pero cuando hay brotes de fiebre amarilla, pasa que una situación, llega un momento dado, usted va a ir a la Sierra de la Macarena, va a ir a los llanos, va a ir a la Amazonía o a algunas regiones del Chocó, y lo que ha pasado en este país es que de un momento a otro usted va en un transporte público, va en su carro particular y paraban el ejército, usualmente apoyando los servicios de salud, ese bus y dicen, bueno, vamos a entrar en una zona con gran riesgo de fiebre amarilla, por favor, vamos a vacunar a la gente que no tenga la vacuna. Uno no anda con el carnet de fiebre amarilla en la mano, ¿sí? Anteriormente se decía que se podía poner una dosis cada 10 años, ahora es una sola dosis en la vida. Y mucha gente en Colombia no se ha puesto esa vacuna. Entonces, quien no tenga la vacuna, aquí a la izquierda. Quien tenga la vacuna, aquí a la derecha. Entonces, y es casi que obligatorio en muchos casos la vacunación. Y en ese sentido, entonces, ¿qué pasó? Tuvimos un paciente trasplantado que dijo, a mí no me han vacunado, entonces yo me vacuno. Pero resulta que esa vacuna de fiebre amarilla, así como la del sarampión, paperas, rubeola, no se puede poner en pacientes trasplantados, tampoco en mayores de 60 años, porque esa vacuna tiene el virus vivo. Entonces, ¿qué pasa? Le da la enfermedad, ¿sí?, al paciente que tiene defensas bajas, ¿sí? A veces no les ha dado la enfermedad, pero hace que el sistema inmune se confunda y pueda originar problemas. Entonces, simplemente yo quisiera decirles que la vacuna de fiebre amarilla, la vacuna de varicela, la vacuna, ahora vamos a tener una vacuna que es la del que llamamos monkeypox, que ahora llamamos mpox o viruela del simio, va a haber en Colombia. Esa vacuna, al igual que de la del sarampión, papera, rubeola, no se puede poner en pacientes trasplantados. Nosotros también esperamos para el siguiente año tener una vacuna para dengue en Colombia, tampoco se puede aplicar. Y las vacunas, no las tenemos en Colombia, pero en algún momento llegarán. Se ha hablado mucho de las vacunas nasales, para no chuzarse. Esas vacunas nasales tienen el virus vivo, para que justamente ataque la nariz y produzca algo que se llama la inmunidad de las mucosas. Si algún momento llegan las vacunas nasales en Colombia, no se pueden usar por pacientes trasplantados. Ojo, una cosa es el inhalador que usamos para la sinusitis, el suero fisiológico nasal, ese sí puede usar. Pero si me van a decir que me van a poner una vacuna inhalada para la influenza, para no chuzarme, no.
esa no se puede poner en los trasplantados. En esa sí, desafortunadamente, tengo que seguirme aplicando la vacuna por vía intramuscular. Entonces, en vacunas y trasplante hay tres situaciones claras. La primera es que hay más infecciones. Entonces, yo en pacientes trasplantados, ¿qué hago? Sé que tienen unos medicamentos que le bajan las defensas, entonces le doy profilaxis. Profilaxis son con antibióticos, antivirales o lo que decimos higiene de manos y mascarilla, más vacunación. Sabemos que las vacunas son menos efectivas y por eso tengo que hacer un calendario de refuerzos y una actualización periódica del esquema vacunal. No es solo que me vacunen en el pretrasplante, no, hay que vacunarse también en el posttrasplante. Y hay un factor adicional que manejamos entre médicos y pacientes. Los médicos a veces decimos, venga, pero es que las vacunas lo que quieren es estimular el sistema inmune. Y resulta que yo le estoy dando al paciente trasplantado medicamentos para que su sistema inmune esté bajito. Entonces, algunos médicos tienen miedo a que el paciente rechace. Eso ya está reevaluado y el paciente no va a tener rechazo. A veces los pacientes manifiestan miedo a efectos secundarios, es un miedo razonable con vacunas que no hayan sido estudiadas muy bien e incluso vacunas que hemos aplicado toda la vida podrían tener efectos secundarios, así como si usted se toma un acetaminofén, un ibuprofeno y le puede dar efectos secundarios. Lo importante es reconocerlos y saber a qué pacientes puede eso afectarlo o no. A veces hay pereza para vacunarse y esa pereza a veces también puede surgir porque el sistema pone muchas trabas, muchas barreras, que el MIPRES, que la vuelta, que toca hacer 3 veces para vacunarse, que no hay la vacuna. Eso debemos manejarlo conjunto entre médicos y pacientes y llegar a crear una cultura de vacunación en adultos. Colombia tiene un punto y hasta antes de la pandemia surgía. Todo el mundo lleva aquí sus hijos a vacunar, ¿sí? Los que somos padres de familia sabemos que medimos la edad del niño por las vacunas que le están poniendo, ¿sí? En el primer mes de vida le ponemos 2 cuando nace y después entonces volvemos a los 6 meses, después del año se pone más complicado, hay que llevarlos en el año y los refuerzos de los 18 meses, así es que uno como padre de familia se maneja y en general la gente en Colombia es muy cumplida para eso, pero se vuelven grandes y se nos olvidó y resulta que los grandes, los adultos también requieren tener estas vacunas. Bueno, a los que les gusta el fútbol, miren esta mega barrera que hay para no hacer el gol. Pues a veces algunas personas, algunos médicos y algunos pacientes reconocen que hay un gran problema con vacunas. Y es que en relación con medicamentos y con exámenes, nuestro plan de beneficios en salud ha evolucionado mucho y cada vez es mejor, ¿sí? Y yo creo que para los que somos especialistas, la mayoría de medicamentos que prescribimos y la mayoría de exámenes que mandamos están en el plan de beneficios en salud. Pero de las vacunas para adultos, resulta que la única que está es influenza y hay otras que están en algunas poblaciones, ¿sí? Y eso hace que haya que hacer por parte del médico un MIPRES y por parte del paciente una gestión adicional. Por parte del asegurador también una gestión porque tiene que recobrarle eso al ADRES o al Ministerio de Salud. Vamos a ver después cómo cambia la reforma y cómo se da esto. Pero al menos para agosto de 2023 yo tengo que demorarme como médico 10 a 15 minutos más por consulta llenando este tipo de papeles. Yo cuento esto porque es la realidad, lo que vemos todos los días y necesito que ustedes también entiendan qué es lo que nos sucede, ¿sí? Entonces, eso hace que a veces algunos médicos digan, no, vayan del infectólogo para que le llene eso y entonces uno en la consulta de infectología tiene que llenar 4 papeles de eso, entonces nos tendríamos que demorar 2 horas o 1 hora solo llenando estos papeles. Ya ha sido más fácil hacerlos y hemos aprendido algunas cosas, pero también puede pasar que nosotros les mandamos las vacunas a los pacientes y en la ventanilla del asegurador o del que se hace el recobro le dicen no, eso no pertenece al sistema de salud, eso no se lo cubre el EPS y eso pasa mucho con vacunas. Pues yo quiero enseñarles y José, no sé si me puedes ayudar podemos meternos a internet y tú me ayudarías por favor en una transcripción, qué pena, es que sí. Entonces, grábense esto, no sé si lo conozcan, y no solo les sirve para vacunas, les puede servir para muchas otras cosas, para ustedes o otros familiares. Se llama Post Populi. Entonces ahí está, miren, usted le pone Post Populi en Google, en cualquier buscador, y le aparece eso. Entonces ahí está todo lo que está incluido dentro del plan de beneficios en salud. José, ¿le podemos decir iniciar búsqueda? Díganme algo que ustedes quisieran saber si está o no, que les hayan puesto problema a veces a ustedes para pedir. Ah, bueno, listo. Entonces, José, pongamos ahí vacuna del neumococo así. Entonces, la vacuna del neumococo sí tiene una consideración. Dale ahí Enter o le das en eso. Entonces, mire lo que dice. Vacuna del neumococo, procedimiento. Entonces, mire, tiene 2 condiciones. Se inyecta la vacuna, esta es la inyección, que es la vacunación, y esta es la vacuna.
y dice financiado con recursos de la unidad de pago por capitación, ¿sí? La vacunación es gratis, pero ojo, vacuna dice financiación condicionada. José, qué pena, aquí le podemos decir ver detalle. Entonces, ¿cuál es el lío? Que hay varias vacunas para neumococo. Cuando dice condicionada, dice, mire, aclaración, esto está financiado para pacientes, si bajas ahí un poquito, por favor, que tienen VIH-Sida, ¿sí? En esos pacientes que los vacunan en los programas de VIH-Sida, esto pertenece al programa o al POS o al plan de beneficios en salud. Para otros pacientes, no, ¿sí? Y la vacunación para neumococo no es proceso. José, ¿podemos hacer ahora una de vacuna para influenza, por favor? Y le pones no solo influenza, sino ponerle vacuna para influenza. Muchas gracias. No lo teníamos tan preparado, pero creo que nos ayuda. Una recomendación que yo les hago es que hay una aplicación, vacuna para influenza. Esto está en una aplicación para el celular y ustedes lo pueden cargar y tener ahí, ¿sí? No, entonces ponle influenza nada más. La cosa es que nos van a salir muchos códigos, pero bueno, ya te muestro cuál. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos microorganismos que se llaman igual y hay exámenes, bajamos, es como la 10 o 12, más o menos. Influenza anticuerpos, esto es vacunación combinada, que es la que ponemos en los niños. Bajemos un poquito más, por favor. Más. Influenza antígeno, ¿no? Entonces, miren, vacunación para la influenza. Esto es la vacunación, nuevamente mencionamos, es el procedimiento de vacunar y esto está financiado con el recurso. Bajemos un poquito más, por favor, para buscar la vacuna. Bajemos más, por favor. Vacuna contra la influenza. Entonces dice financiación condicionada. Si nos das en ver detalles, si eres tan amable. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Salud dice, esta vacuna está dentro del plan de beneficios en salud para niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y población gestante, ¿sí? Ahí es donde está incluida dentro del plan de beneficios en salud. En el resto de población no, pero ahorita les voy a mostrar algo que ha cambiado en este año en relación a esta vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes alguna vez van, mi consejo, no solo para antibióticos, vacunas, sino para cualquier punto, si puedo la presentación otra vez, José, muchas gracias y qué pena. Si alguna vez van ante una ventanilla de atención y le dicen, no, eso no está incluido, eso no, métase ahí, busquen el post populi, ¿sí? O cuando un médico a ustedes les mande una terapia nueva, un medicamento nuevo, ustedes le pregunten si está en el post y el médico no sepa, a veces hay que consultarlo ahí, ¿sí? Porque ahí entonces usted ve, esto no está, doctor, hágame el MIPRES, ¿sí? Y así no perdemos tiempo, porque después vaya y busque a ese médico especialista para que le haga las órdenes, eso es imposible. Entonces, a pesar de que nos demoremos más en la consulta, es la estrategia para hacerlo. Yo insisto mucho en que sí, tenemos un sistema bueno, pero hay que aprenderlo a manejar. Esto no es nada ilegal, al contrario, es un conocimiento adecuado y a veces pasa que la persona que está en ventanilla pues no conoce porque no está acostumbrada o está expuesta a este tipo de exámenes raros o de medicamentos o de antibióticos o de vacunas y por eso les dice que no, que está negado. Y le dice, vaya donde su médico para que le dé otra cosa, y a veces uno dice, pero sí, esto sí está, y mire, le muestra esto. Entonces ahí en la ventanilla podemos sacar esto para ayudarnos. Es una recomendación que hacemos. Cuando no, entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer el MIPRES, y esto se lo hemos distribuido a todos nuestros médicos para que sea más fácil llenar los certificados de vacunas. Y en general, miren que hay unas condiciones que llaman PBS, y es que está en el plan de beneficios en salud. En la influenza, vimos que para algunos pacientes sí está, para otros no, pero en general la mayoría de las vacunas para adultos no están dentro del plan de beneficios en salud. Algunas, como la del neumococo, solo está para pacientes VIH. Y en neumococo hay un enredo porque hay 2 vacunas y tiene un código diferente. Y entonces si el médico le manda esta y en la EPS vieron que ya se la pusieron a usted, le van a decir, no, esa vacuna solo se pone una vez en la vida, no se la puede volver a poner, su médico les llenó mal el MIPRES, entonces les decimos a los médicos que nos ayuden. Hay una enfermedad que es muy cansona, muy dolorosa, que es el zóster o lo que llamábamos culebrilla. Anteriormente teníamos una vacuna que era una vacuna de virus vivo y se la mandábamos a los pacientes, pero antes del trasplante. No se puede poner después del trasplante porque es el virus vivo. Esa vacuna venció el registro médico en Colombia en febrero del 2023 y ya no hay. Esta vacuna no se puede poner después del trasplante. Pero en algunos pacientes antes del trasplante se la mandábamos para que no les diera la culebrilla o el herpes zóster o la neumonía por zóster. Pero ya no hay ninguna. Entonces puede que el médico le quiera hacer el MIPRES y todo. No, tiempo perdido. No hay en Colombia.
Hay una vacuna que sí hay en el mundo, que es más efectiva y sí se puede poner en pacientes trasplantados, que es la llamada vacuna recombinante, pero no ha llegado al país. Nosotros esperamos, por algunos comunicados que ha hecho INVIMA, que esa vacuna llegue en algún momento. Esa vacuna se puede poner antes del trasplante y se puede poner después del trasplante. Y mi recomendación es que cuando llegue, las personas que se han vacunado con la otra, por ejemplo, se vuelvan a vacunar con esa porque es más efectiva y puede ayudarnos a prevenir eso tan cansón que es lo que se denomina zóster o culebrilla, que da un dolor que puede permanecer en el tiempo. Adelante. Se llama Shingrix, es el nombre comercial en Estados Unidos. Este es un registro INVIMA de gestión del 2022, donde ellos dicen que ya se ha adelantado algo para que el laboratorio INVIMA tenga básicamente la manera en revisar la metodología de esas vacunas. Cuando pasa esto es que ya los laboratorios que traen esas vacunas ya la van a traer al país, pero requieren lógicamente una aprobación del INVIMA. Estas vacunas, qué pena, son costosas, ¿sí? En Estados Unidos cuestan alrededor de 150 a 200 dólares. Hay que ver a cómo llegan acá. Y vuelvo y lo señalo, esto no está incluido en el plan de beneficios en salud, o el paciente la paga, o habría que hacer un MIPRES que el médico tiene que llenar, muy bien justificado para eso. Mi recomendación es que si a uno le aplicaron, vuelvo y lo señalo, la vacuna de virus vivo antes del trasplante, después cuando llegue la vacuna, le esté preguntando a sus médicos cuándo llega y que le manden, pero estas son 2 dosis. ¿Listo? Yo recomendaría sí ponérsela, porque la vacuna que nos pusimos antes, esa vacuna empieza a perder efecto. ¿Cómo? Uy, estuviste de buenas, no se debería haber puesto después del trasplante. No, pero las de Zoster no, las de Zoster no. Las de Zoster no se pueden poner después del trasplante. No sé si es de esa o de otra, pero en general las vacunas de Zoster, en realidad, como mencionamos, es una vacuna de virus vivo atenuada y no se deberían poner después del trasplante. Hay que ver si fue esa o fue otra, pero en general esas no se pueden poner. Y vuelvo, insisto, ya no hay aquí en el país. Los trasplantados, si no se vacunaron con nada, mi recomendación es que cuando llegue al país se la pongan y son 2 dosis. Si ya se vacunaron, mi recomendación es volverse a vacunar. Tenemos que hepatitis B es una enfermedad que está dando muy frecuente en el mundo, hepatitis A también, y de allí que se sugiere, porque encontramos que menos del 20% de nuestros pacientes llegan al trasplante con anticuerpos protectores y después del trasplante se les olvida que deben vacunarse. No, hay que completar la vacunación si no fue. Hay algunos cambios con vacuna papilomavirus humano, especialmente en mujeres entre 26 y 45 años, ya lo vamos a revisar. Y meningitis, no hemos visto el primer paciente trasplantado con meningitis, pero sí está presentándose cada vez más en nuestro medio. Entonces, en algunos contextos de riesgo vamos a decir a los pacientes que también se pongan las vacunas para meningitis. No lo vamos a revisar, pero esto es todo lo que hay en vacunas en Colombia aprobado en este momento. Pero, como les menciono, el gran lío es que eso no está en el POS, no está en el plan de beneficios en salud, entonces toca hacer una gestión para justamente conseguirlas. Bueno, yo vuelvo a mi cuadrito de las vacunas vivas y las no vivas. La vacuna de Zoster entonces no hay en el país y también las vacunas de SARS-CoV-2 de Janssen y de AstraZeneca ya no hay. Incluso en el mundo las han dejado de producir. Y bajo ese sentido, entonces, las que se pusieron estas vacunas para completar sus esquemas ya no las tienen y toca completarlas con otras. Se espera que para el país llegue la vacuna de dengue y de mpox, esas no se pueden poner en trasplantados, y otras como la varicela zoster nueva recombinante que es la Shingrix o la del meningococo B sí se pueden poner en trasplantados. Bueno, una consideración entonces que tenemos es que para estar realmente vacunado pues hay que tener la intención de vacunarse, esto depende mucho del paciente, de la cultura que vivamos, de que haya un acceso adecuado a las vacunas y de que de que hayan las vacunas justamente, pero también de que estén las herramientas por parte del asegurador, del gobierno, de que haya vacunadores y de que estén justamente estos productos. Pero en trasplante hay una situación adicional que yo quiero mencionar. Miren que no es algo que yo me haya inventado, es algo que desde hace mucho tiempo se habla y se denomina el contrato social de un trasplantado. Un paciente trasplantado es un paciente muy valioso para el sistema de salud, independiente del órgano que tenga, riñón, corazón, páncreas, ¿sí? Es un paciente que le cuesta mucho al sistema de salud, ¿sí? Le cuesta básicamente entre 20 y 200 veces más al sistema de salud, y solo voy a hablar en términos de plata, ¿sí? En términos sociales es mucho más importante. Y en ese sentido, la sociedad protege al paciente trasplantado. En el punto de que debe haber una priorización, se le dan los medicamentos, si llega con algún proceso rápidamente lo atendemos, pero
también creo, estoy convencido, como paciente que he sido, no soy trasplantado, pero he sido paciente en otras situaciones, uno como paciente también tiene obligaciones, justamente cuando lo dan. Tuve la oportunidad de ir a Dinamarca. En Dinamarca usted paga en impuestos el 60% de lo que se gana, ¿sí? La gente gana muy bien y gana en euros, pero tiene que pagar el 60% de lo que se gana. Y hay algo que ellos han denominado la malla, y la malla es, listo, usted nos paga al Estado mucho, y es lo que se pretende de pronto crearlo, pero en nuestro medio es más difícil. Usted le paga al Estado mucho, pero el Estado se compromete con usted, el Estado no lo abandona, ¿sí? El Estado en realidad, si usted necesita un medicamento que cueste lo que cueste, se lo vamos a dar porque justamente usted nos está dando el 60% de lo que se gana. En teoría eso debería pasar en todo lado, pero pues no es así, y en nuestras regiones eso no necesariamente es así. Pero a veces pasa que pedimos, pero no damos. Entonces nos pasó mucho en COVID, nos exigían tener la vacuna que estuviera produciéndose en Rusia, o la primera vacuna que se puso en el mundo ayer se puso en el mundo y hoy me la deberían haber puesto a mí porque soy trasplantado, pero resulta que lo que encontramos es que cuando hay que decirle que tienen que tener todas las vacunas, que el trasplantado debe ponerse todas, porque sí, ya tenemos menos riesgo de morirnos, pero el trasplantado sí tiene más riesgo de infectarse o de morirse, resulta que no se las quieren poner. Y me dicen no. O, por ejemplo, pacientes que les había dado COVID, el COVID les dañó el pulmón y los íbamos a trasplantar de pulmón justamente y decían no me vacuno. Y en ese sentido, entonces, ¿qué pasa si usted le vuelve a dar COVID? Le va a dañar el pulmón que justamente lo llevó a esta infección y resulta que entonces después le quitamos la oportunidad a otro paciente que sí quería vacunarse y que sí fue juicioso y que se ganó otra enfermedad. Entonces, eso es una discusión muy difícil, no la vamos a tener acá. Ha reunido a los grandes bioticistas del mundo, hay encuentros entre pacientes y médicos al respecto. Yo creo que es decisión de cada uno, pero quiero mencionar lo que el gobierno colombiano tiene. Y un punto en lo que estamos haciendo ahora es que el COVID no ha desaparecido. Anteriormente perdimos muchos órganos para trasplantar porque había pacientes que la prueba que les hacemos de COVID sale positiva. Y nos tocó, había pacientes que estaban acostados ya en el quirófano y resulta que el donante le hicimos la prueba y salió positiva y tocó sacarlo del trasplante, ¿sí? En ese sentido. Pues bien, eso nos pasó incluso acá, pero empezó a aparecer experiencia en el mundo que dijo, hay pacientes que les dio el COVID hace 3 meses y ahora es que la prueba está positiva pero no tiene el COVID porque la prueba a veces dura positiva 3 meses. Entonces, ante la escasez de donantes que hubo en pandemia, pues muchos sistemas en el mundo empezaron a trasplantar esos pacientes. Y a veces también pasó, descrito por quien les pasó, trasplantamos el paciente y después nos dimos cuenta que el donante tenía COVID. Y en ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? Pues bien, en general, para este año, por ejemplo, ya se citan 32 pacientes cuyo donante tenía COVID. Y a los receptores, a los que recibieron ese órgano, no les pasó nada. Hay una serie de recomendaciones y unos protocolos que tienen muy claro en sus lineamientos el Instituto Nacional de Salud, pero una consideración justamente para que ese paciente no le pase nada al que va a recibir el órgano es que antes de recibir el trasplante, idealmente cuando se activa en luz verde, miren lo que dice, y esto es lineamiento nacional, es decir, requisitos obligatorios. El receptor debe contar con un esquema completo de vacunación según el plan de vacunación y preferiblemente dosis de refuerzo. Entonces, bajo ese sentido, si alguien está en lista de trasplante ahora y hay un donante positivo para COVID, en algunos casos lo vamos a usar con toda la seguridad y toda la confianza en que nos va a ir bien, pero no vamos si el primero en la lista no tiene todas las dosis que dice el ministerio, no se lo vamos a poner a él. Puede ser que, como nos ha pasado, lo pongamos en otros pacientes que están más avanzados en la lista. Porque si estamos ambulatorios, deberíamos justamente cumplir eso. No sé si ustedes conozcan nuestro protocolo de trasplante. En la primera hoja, lo que llegan las jefes de trasplante, lo que llega a psicología, los médicos, en la primera hoja están nuestras vacunas. Desafortunadamente es raro que alguien tenga todo esto lleno, ¿sí? Lo que vemos es que entre el 50 y el 80% del protocolo se cumple y debería ser un cumplimiento total porque justamente es lo que nos ayuda a prevenir infecciones. Cada protocolo de centro tiene necesidades diferentes y nosotros les decimos que le ponemos vacuna para hepatitis B si unos exámenes que hacemos que se llaman los anticuerpos son negativos. Le ponemos entonces 3 dosis, una hoy, otra en un mes y otra en 6 meses. Si no alcanza a completar ese esquema antes de trasplantarse, lo debe completar en el post-trasplante. La vacuna para neumococo, hay 2 vacunas, la 13 y la 23. Se pueden poner después del trasplante. Si la ponemos antes del trasplante, hay que separarlas 1 año. Si se ponen después del trasplante, hay que separarlas 2 meses.
La vacuna de influenza se pone cada año. La vacuna de varicela si cumple menos de 50 años y si un examen que le pedimos de anticuerpos para varicela es negativo. Después de los 50 años debería ponerse la de zóster, pero no aplica porque no hay. Hay una vacuna que hemos insistido mucho recientemente que se apliquen y son los pacientes que tienen usualmente niños, nietos. Es la vacuna de difteria, pertussis, tétanos acelular, donde protegemos a nuestro bebé, protegemos a nuestro nieto y nos protegemos también nosotros mismos. Vacuna para el papilomavirus humano entre mujeres entre 26 y 45 años, 27 y 45 años. Idealmente debe hacerse porque esta vacuna protege de cáncer de cuello uterino. Ya tenemos mucha evidencia al respecto. Y ojo, en el mundo, Organización Mundial de la Salud está diciendo una sola dosis es suficiente si una mujer se lo pone antes de los 16 años. Pero si se lo pone después de los 26 o si está trasplantada, hay que ponerse 3 dosis claramente. Y una consideración es que ya se recomienda en los trasplantados tener 5 dosis de vacuna para SARS-CoV-2. Una situación que nos pasa a veces en niños es que si les ponemos la vacuna viva de varicela o de sarampión, ese niño debe inactivarse un mes del trasplante, ¿sí? No lo podemos trasplantar mientras les hayamos puesto esa vacuna, esperamos un mes y ahí sí lo volvemos a activar. Eso los pediatras lo hacen de una manera muy juiciosa. Ahora bien, esto como ustedes ven es muchas vacunas y muchas condiciones en donde hay algunas vacunas que sí podrían ser obligatorias y hay otras que no. Y eso depende mucho de esto que es el estado de salud del paciente, la edad, las conductas y la parte ocupacional. Y miren ustedes que hay diversas variaciones. No me voy a detener mucho en esto. Quiero ir en los pacientes trasplantados, ¿qué debemos hacer? Entonces, vacuna para COVID-19, hemos tenido varias charlas al respecto, pero esto cambia con frecuencia, porque lo que hemos aprendido es que los pacientes que toman mofetilmicofenolato o que toman azatioprina o los trasplantados renales que usan belatacept tienen, miren ustedes, 5 veces más riesgo de que en realidad las vacunas no necesariamente sean más efectivas, ¿sí? Entonces, en ese contexto es lo que vemos de que estos pacientes, las vacunas pueden ser menos efectivas. Metámonos con SARS-CoV-2 y resulta que para mí eso ya no se llama COVID-19, ya se llama COVID-23. El virus ha cambiado radicalmente desde que apareció en Wuhan, China, en diciembre del 2019 al que tenemos ahora. Muchas veces podríamos decir, no, es que el virus de ahorita es como una gripa, es menos agresivo. Y sí, en algunos contextos podríamos tener razón, pero eso no quiere decir que nos debamos descuidar. Este virus ha mutado mucho, ha creado lo que llamamos las variantes o las cepas diferentes. Y un punto importante es que nosotros nos vacunamos con, este es un mapa diferente, miren ustedes, este era el original y aquí es donde vamos. Este era el original y aquí es donde vamos, y eso en realidad es una distancia muy grande porque estos virus han mutado, han acumulado diferentes formas genéticas que hacen que escapen a las vacunas, que no puedan responder necesariamente a las vacunas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos vacunamos con la cepa original, con esta. No importa cuál nos hayamos puesto, Sinovac, AstraZeneca, Janssen, Pfizer, Moderna, nosotros nos vacunamos acá y ya vamos por aquí. Eso hace que las vacunas, si vamos a comenzar un ciclo de vacunación como está pasando en los niños ahora, sean menos efectivas. Hay escape vacunal. Entonces, por eso es que la gente que está teniendo gripa ahorita, mucha de esa tiene COVID. Dicen, no, pues es una gripa y me da leve, sí. Pero es que pasó una situación. Resulta que nosotros, especialmente los pacientes inmunosuprimidos, se protegieron mucho porque se les aplicó 1, 2, 3, 4 dosis de vacunación, pero muchos también tuvieron COVID. Eso es lo que se llama la inmunidad híbrida y es la mayor protección que uno puede tener el esquema primario, que es 2 dosis, haberse puesto los refuerzos, 3 o 4 dosis y haberse ganado el COVID. Eso hace que nos pueda volver a dar COVID. Claro, este virus cambia mucho y nos puede dar COVID, ¿sí? Pero también hace que no nos vayamos a morir ni hospitalizar y que efectivamente esto se comporte como una gripa leve. Al tener la vacunación más haberme infectado, eso potencia mi sistema inmune y hace que yo no tenga enfermedad grave, pero sí puedo volver a infectarme porque, como ustedes ven, estos virus cambian periódicamente. En Colombia, la última actualización nos decía que teníamos un virus que es el XBB5, pero ya vamos por el XBB 1.16 y por este que se llama F1.X, que en Estados Unidos en 15 días ha subido a ocupar el 17% de las infecciones. Algunos dicen que ahorita para el invierno estadounidense va a haber un punto muy importante
infecciones. Nosotros ahorita estamos en un verano calientísimo, pero probablemente esto pueda cambiar cuando llegue el invierno y lo que se han descrito los fenómenos del niño y de la niña. ¿Qué pasa con vacunación actualmente para COVID? Resulta que nosotros en Colombia estábamos muy pegaditos de lo que pasaba en el mundo y en general se dieron recomendaciones de muy buena calidad por parte de las sociedades científicas que el gobierno tomó. Pero resulta que en septiembre del 2022 Estados Unidos y Europa dicen no, la vacuna que tenemos no es buena, esa vacuna ya no nos sirve, ya estos virus han cambiado mucho. Entonces se empezó a vacunar en septiembre del 2022 en Estados Unidos y Europa con una vacuna que es la bivalente de Pfizer y de Moderna. Y en este momento, desde ese entonces en Estados Unidos se vacuna solo con esta vacuna. Sacaron la de Janssen, sacaron bueno, Sinovac nunca pusieron allá, sacaron la AstraZeneca en Europa. Y esta es la que se pone, porque servía para las variantes que circulaban en este momento. Los estadounidenses se reunieron en junio y julio y dijeron, ¿saben qué? Eso ya ha cambiado mucho y la BA4 y BA5 que era esta, miren ustedes, eso ya no sirve. Ya entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita en octubre y noviembre, que viene el invierno en Europa y en Estados Unidos, tenemos que sacar una nueva vacuna. Una nueva vacuna que esté dirigida contra justamente lo que esté circulando en este momento en el medio. Entonces, lo que se espera, o no, ya sabemos, en octubre va a haber una nueva vacuna en Estados Unidos y en Europa. Y nosotros resulta que todavía seguimos aplicando la vacuna original. En Colombia pasa una situación importante y es que varios países le han donado millones de vacunas a Colombia. Acaba de llegar una donación de 1 millón de vacunas, de vacuna original de Pfizer. Por esa que al principio peleábamos tanto, ahora ya la gente la regala justamente por esto. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Estas vacunas son costosas y pues el gobierno dice, tengo 1 millón de vacunas que me acaban de regalar, no hay de las otras, se están como venciendo, ¿no? Yo uso las que tengo, ¿sí? Y las vacunas que tenemos disponibles han sido esas. Hemos tenido escasez de vacunas porque también empezó a vencerse, pero eso es lo que sucede. En la actualidad nosotros seguimos vacunándonos o las vacunas disponibles que hay son Sinovac, la vacuna original, Pfizer y Moderna, la vacuna original. Es más, para niños acaba de llegar una de Moderna que sigue siendo la vacuna original. Pero lo que esperamos es que justamente se empiece a tener vacunas actualizadas, así como hacemos con influenza. Nos vacunamos cada año con una vacuna nueva cada año, porque va de acuerdo a las cepas que circulan en ese momento. Colombia hace un mes estaba en los puntos en donde estaba aumentando la mortalidad. El último informe dice no, ya le empezó a descender. Eso siempre pasa, pero hay que acordarse que esto es un sub y baja. Si nosotros tomamos toda la pandemia en el registro que tiene Colombia, se registraron 6.378.000 casos. Esta es la estadística normal o la estadística nacional, pero uno sabe que eso está básicamente subvalorado porque hay mucha gente que tuvo COVID o que tiene COVID y que no lo ha reportado. Hubo básicamente, desafortunadamente, una mortalidad importante en ese sentido de 25.000 casos de muerte. Eso hay que señalar, discúlpeme, no. Una mortalidad de 142.960 personas. Yo creo que todos tenemos un conocido, un familiar, un amigo que falleció por esto y miren ustedes, le dio a tanta gente, pero el 2.24% de las personas murió. Ahora bien, ¿qué ha pasado en 2023? Y este gráfico solo es 2023. Yo le mostraba aquí el gráfico total y 2023 hemos tenido poquito, pero lógicamente dejamos de hacer pruebas como lo hacíamos antes. Pero en 2023, miren ustedes, todos los días ha habido en este país un caso de COVID-19. No necesariamente grave, pero todos los días ha habido. Nosotros no conocemos cómo es el comportamiento normal de este virus para decir que ya entramos en endemia, ¿sí? Todo el mundo decía hace unos meses, no, es que ya entramos en endemia. No, nosotros no sabemos si aparece una variante nueva y esto vuelve a recaer. Eso nadie lo sabe. La endemia generalmente se habla en países que tienen estaciones, porque usted sabe que cuando hay invierno es cuando hay más gripa, pero aquí como llueve todo el año, o a veces llueve un día, llueve otro, aquí es muy diferente, es difícil de valorar. En 2023, desafortunadamente, han muerto 438 personas en Colombia por SARS-CoV-2 y un punto muy importante comparando la mortalidad que hubo en años anteriores a la que hemos tenido este año es que vean ustedes los pacientes que han fallecido han sido pacientes de más de 60 años. COVID le está dando mucho a los niños. Esos niños que están en los colegios, todos se están llenando de COVID, ¿sí? Pero en general son casos leves. También pasa que los papás los mandan con gripa al colegio y se los transmiten a los otros como ha sido toda la vida. Entonces los niños se están infectando mucho, algunos niños se han hospitalizado,
pero desafortunadamente los que han tenido fallecimiento han sido las personas de más de 60 años a los que sugerimos vacunar. Organización Mundial de la Salud entonces dijo, mire, los que tienen que ponerse las vacunas, no importa la que tengan, no importa si tienen la ancestral, la bivalente, la trivalente, la nueva, póngase por favor 4 o 5 dosis, todo aquel mayor de 60 a 65 años. Y un punto importante, los pacientes inmunosuprimidos, como pueden ser los trasplantados, póngase una dosis adicional, es decir, 5 dosis. El Ministerio de Salud en junio del 2023 promovió justamente eso y dice, los pacientes trasplantados de órganos sólidos deben tener 5 dosis. También sugerimos poner una dosis adicional en los mayores de 60 años, en las embarazadas, porque no solo se protege la embarazada, sino también al neonato que van a nacer y algunas personas con comorbilidades. Entonces, en ese punto, la invitación es a vacunarse para completar los esquemas y tener 5 dosis. Y vuelvo y lo señalo, para niños también se señala eso. Hemos dicho, pero es que la vacuna que hay ahorita no es la que está pasando. Sí, pero al menos la vacuna bivalente, que es la que esperamos que traiga en algún momento porque ya la autorizaron, se dice que tiene una duración como de 6 meses de efecto. Y por eso, si llegara a llegar, sugeriríamos vacunar con esta y sabemos que el paciente puede estar protegido al menos los primeros 6 meses. En influenza, entonces hay una situación y es que cuando uno se vacuna para influenza, resulta que eso es triple protección. Se protege de COVID, pero también se protege de morirse por infarto de miocardio. Hay evidencia que señala eso, ¿sí? Si uno se ha infartado en el pasado y se vacuna con influenza, le disminuye 70 veces el riesgo vacunarse. Es tan efectivo como el metoprolol o la rosuvastatina. Y además, vacunarse contra influenza disminuye las infecciones por otros microorganismos respiratorios. En Colombia se actualizaron estos lineamientos, hay una vacuna tetravalente y esos lineamientos, además a lo que yo les había mostrado el Post Populi, tienen una consideración y es que dice que los pacientes trasplantados o inmunosuprimidos, esos pacientes sí se benefician de ponerse la vacuna de influenza y esto estaría incluido dentro del plan de beneficios en salud. O sea que en ese contexto tómele foto a esto y si se le rechazan esa vacuna, entonces usted dice no, hay unos lineamientos y eso se puede hacer. Yo no he vuelto a llenar mi PRES para influenza porque el gobierno hace el esfuerzo, lo ha dado, compraron las vacunas y a veces las vacunas en diciembre se pierden porque la gente no se ha vacunado porque les han negado esto. Entonces, para los pacientes trasplantados o en riesgo de trasplantarse por tener alguna enfermedad cardíaco-pulmonar, esa vacuna se puede poner y es una dosis anual. La vacuna de difteria pertussis acelular le puede dar a pacientes trasplantados y es una vacuna que en general recomendamos para todos los rangos de edad porque protege contra la tosferina y protege contra el tétanos. Lo que se recomienda en adultos es que en algún momento de su vida se la ponga y para protegerse contra el tétanos, si usted por ejemplo trabaja en el campo, trabaja manipulando animales, trabaja en construcción, pues básicamente debe ponerse cada 10 años para prevenirse del tétanos. Ese es lo que llamamos el toxoide tetánico. Ahora bien, hay otras vacunas, vuelvo e insisto, las vacunas vivas no se pueden poner en trasplante y hay otras vacunas como la de papilomavirus humano. Esta vacuna entonces en general en Colombia hay una campaña para ponérsela hasta ahora, hoy, a niñas menores de 16 años y se les pone 2 dosis. ¿Qué es lo que se empezó a ver? Que básicamente, Organización Mundial de la Salud hizo un estudio en África y encontró que 2 dosis versus 3 dosis versus 1 es muy parecido. ¿Para qué? Para proteger del cáncer de cuello uterino. Si alguien inicia vida sexual a los 18 años y se contagió a través de relaciones sexuales del papilomavirus humano, puede tener un riesgo importante de cáncer después de los 24 o 25 años. ¿Sí? Eso no es ahí mismo. Y por eso fue tan difícil hacer que la gente confiara en estas vacunas, porque el riesgo no se iba a ver ahí mismo, como COVID, que lo vimos a la vuelta de 3 a 6 meses. Esto se demora años, pero ya tenemos estudios fuertes, incluso están encabezados por una colombiana, que básicamente señalan que esta vacuna previene el cáncer. Y al prevenir el cáncer hace que menos mujeres mueran. En Colombia nosotros tenemos 2 picos de cáncer de cuello uterino. A los 25 años, al iniciar vida sexual hacia los 18, pero hacia los 45 años tenemos otro pico de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Hay 3 situaciones que me da pena, pero voy a mencionar. 1, si estamos casados o si estamos casadas. Resulta que después de los 40-45 a veces los señores consiguen sucursal, entonces tienen relaciones con otras señoras,
traen el PVH a la casa y se lo pegan, entre comillas, a la señora, ¿sí? Entonces eso pasa. Dos, a veces en nuestro país está claro, después de los 30 años hay mayores tasas de divorcio, entonces nuevamente conseguimos una nueva pareja sexual y esa pareja entonces nos infectó, ¿sí? Tres, lo que puede pasar en pacientes trasplantados, renace la vida sexual, ya me siento bien, mi corazón está bien, mis pulmones están bien y ahí me gano justamente esto. Entonces por eso insistimos mucho que después de los 26 años hay que vacunar a nuestras mujeres trasplantadas, pero hay que tener en cuenta que esta vacuna es menos efectiva, por eso hay que poner las 3 dosis siempre. Probablemente en Colombia hagamos lo que dice Organización de la Salud y pongamos una sola dosis, pero en pacientes trasplantadas siempre serán 3 dosis. Una consideración adicional, como mencionamos, ¿quién trae el PVH a la casa? La mayoría de las veces el hombre. Entonces, por eso también esperamos que se haga lo que se está haciendo en el mundo y es que los niños hasta los 26 años también se vacunen. Si nosotros vacunamos a niños y niñas, en 15 años podemos eliminar el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Podemos eliminarlo realmente de nuestro país. Eso es lo que se espera justamente con estas vacunas y por eso insistimos en cumplir estos procesos. La vacuna del neumococo es muy importante, no solo protege infecciones, sino también evita y disminuye la posibilidad de infartos en algunos contextos y hay 2 vacunas y esto es un enredo que justamente existe. Y el problema es que estas vacunas, lo ideal es que estén separadas un año, porque si usted las pega mucho, una le quita poder a la otra. Entonces hay una vacuna que se llama la polisacárida, que es la vacuna 23, y otra vacuna que es la conjugada, que es la vacuna 13. Cada país, miren ustedes, Australia, Canadá, Italia, cada país tiene un esquema diferente, porque eso se ajusta de acuerdo a las variantes que uno tiene en el medio. Habíamos hablado de variantes del COVID, pero resulta que también hay variantes del neumococo. Y en Colombia lo que sabemos es que hay que poner las 2 vacunas para que justamente tengamos una protección adecuada. Hay incluso algunas variantes que no están cubiertas por las vacunas y eso pasa en el mundo. Pasa que usted empieza a vacunar y cubre estas, pero empieza a seleccionar y las que no estaban cubiertas empiezan a aparecer. Entonces por eso estas vacunas cada nada están cambiando. Lo importante es que las separemos al menos un año, pero en algunos pacientes se pueden separar 2 meses nada más y eso es después del trasplante las podemos separar 2 meses. Un punto, ya para acabar, en el post-trasplante, una cosa que hacemos es que cuando el paciente está muy crítico no le ponemos vacunas, es un reto inmunológico y sabemos que no sirven mucho. Hemos aprendido que las vacunas no favorecen el rechazo ni del trasplante ni otras consideraciones, pero una situación que tenemos es que hay que actualizar después de vacunar los esquemas de vacunación. Porque esa misma cohorte suiza que yo les mostré dice, mire, ¿cuándo se ganan los trasplantados las infecciones que podemos prevenir con vacunas? La influenza, 23 meses después del trasplante. El zóster, 18 meses después del trasplante. La hepatitis B, 1 año después del trasplante. La enfermedad por neumococo invasora, 19 meses después del trasplante. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos vacunarlos apenas los trasplantemos. Hay que esperar un tiempito. ¿Cuánto? 6 meses. Después de los 6 meses, díganle a su médico, si ya lo trasplantaron, revisemos mi esquema de vacunación a ver qué me faltó, sabiendo que las vacunas vivas no las puedo aplicar y que tengo que completar los esquemas. Nosotros le hemos dado a los médicos estos esquemas para que si se pasó una dosis o si falta una, en general después de los 6 meses se pueden poner algunas vacunas, otras vuelvo, insisto, como la fiebre amarilla y el sarampión no se puede. Y con hepatitis B, por ejemplo, deben completar los esquemas de vacunación después del trasplante. Con neumococo deben completar la vacunación después del trasplante. Y si es niño o adulto, pues las situaciones cambian. Y miren ustedes que hay muchas variantes que inciden. Por eso la idea es que usted en su consulta a los 6 meses le diga a su médico que por favor le revise el protocolo y mire qué vacunas le faltan. Porque ya vemos, los podemos conseguir, podemos actuar y estas vacunas también están cambiando y se están actualizando. Yo quiero agradecerles haber atendido, a quienes nos ven por vía virtual también. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y no sé si haya preguntas.